está dando el Señor en esta mañana tan soleada, que hasta dan ganas de platicar, ¿verdad? Sí. Vamos a encomendarnos al Señor haciendo una oración. Padre amado, agradecemos esta hermosa mañana, este privilegio que nos das como hijos tuyos, de poder amanecer con salud y con bien para edificarnos a través de tu bendita palabra. Agradecemos realmente, Señor, la forma como has ido hablando a nuestros corazones a través de esta primera carta del apóstol Pedro. Te queremos rogar que sigas edificándonos en ella y que el aliento que nos des sea con la esperanza de que un día estaremos también en tu santa presencia por toda la eternidad. Te pedimos que nos guíes a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, como hemos estado viendo en Primera de Pedro, continuamos con la segunda parte de lo que vimos en la sesión anterior, de cómo el Señor quería adelantar por medio del apóstol Pedro a los que estaban expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que huían por sus propias vidas, precisamente por la persecución que se había generado a causa del incendio que Nerón había hecho de Roma, y que estaban culpando a los creyentes por esto. En todo este proceso en que ellos iban padeciendo como criminales, como asesinos, como personas que no les importaba el prójimo, siendo que era todo lo contrario, Pedro les anima a través de estos versículos a que sean alentados, porque también no hay nada que se salga del control de Dios. No pasa de que el Señor resucitó y luego empieza el crecimiento de la iglesia y luego empieza la persecución y Dios se lleva las manos a la cabeza y ahora ¿qué hago? ¿Qué está pasando aquí? No hay nada que se salga de su control. Entonces, si entendemos este principio, sabemos que Él lo permite por una razón y siempre hay una razón bien importante. Dios tenía como propósito a través de esto que no creyeran que el sufrimiento era una señal de que Dios los había abandonado. Dios nunca abandona a los creyentes. Cuando vemos al Señor Jesucristo hablando ya al final en el capítulo 28 de Mateo, que el Señor les dice a las personas que estaban ahí, a sus apóstoles, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Haced pues, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esto no era una señal de que Dios los estaba abandonando, sino más bien era una señal de que Dios estaba purificando sus corazones y perfeccionándolos para la eternidad. Esto es lo que debían entender. Y con este pasaje que vamos a ver el día de hoy, de 1 de Pedro, capítulo 4, vamos a leer de los versículos 15 al 19, continúa con esta exhortación a todos los que iban en esa huida. Del 15 al 19. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces comienza diciendo que ellos no deben provocarse de alguna manera esa persecución. Hay que entender que la persecución es correcta y que Dios la permite, pero hay algunos que confunden la persecución con algo que ellos mismos se crean. Aquí el primer versículo, el versículo 15, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en lo ajeno. Esto era algo que debía quedar muy claro en ellos. Si ellos por alguna razón eran homicidas, habían matado a alguien, por supuesto que los iban a perseguir. No era el propósito de Dios que ellos buscaran defenderse a través de la misma fuerza, porque
En primer lugar, nunca podrían contra el imperio. Y en segundo lugar, pues ellos no tenían preparación militar o algo por el estilo. Y entonces él les exhorta que cuidaran sus corazones primeramente para que no albergaran ningún odio o resentimiento contra Nerón o contra el sistema por estarlos persiguiendo o por esa mentira que les habían levantado. Es difícil. ¿Qué pasa cuando alguien habla mal acerca de nosotros o que nos inculpan de algo que nosotros no hicimos? Sentimos que nos hierve la sangre, que se nos lleva hasta la cabeza y tratamos por todos los medios de defendernos, de hacer ver a las personas la verdad de las cosas y que están en un error, que nos están culpando injustamente. Bueno, ellos tenían que guardar sus corazones de cualquier tipo de resentimiento, porque esto produce ese odio que lleva al asesinato de las personas, ¿verdad? Recordemos lo que pasó allá en Génesis, cuando Abel siente odio hacia su hermano Caín, y no había en esos momentos leyes que lo limitaran, y extendió su mano sobre su hermano y lo mató. No arregló esto. ¿Recuerdan lo que les comenté de ese hombre que era sonámbulo y que de repente se encuentra manejando el carro con un cuchillo y con sangre en las manos? ¿Sí se los conté? Y de repente él llega y se entrega a las autoridades y les dicen: señores, soy sonámbulo, no sé qué pasó, no sé qué hice, y tengo el cuchillo y tengo la mano ensangrentada, y entonces aquí estoy entregándome porque no sé qué hice. Y entonces investigaron y sí, había matado a su suegra. Es raro que una persona sienta aversión hacia su suegra, pero hay casos, y este cuate era uno de ellos, sentía aversión hacia su suegra. Entonces, ¿cómo lo iban a acusar? ¿Le iban a dar, lo iban a culpar o lo iban a dar como inocente? Entonces lo que le dijeron es: señor, ¿usted odiaba a su suegra? Sí, señor, yo odiaba a mi suegra. Bueno, simplemente usted hizo lo que había en su corazón, por tanto usted es culpable. Sí, mucha gente no extiende su mano y mata a otras personas porque tiene temor a las leyes o tiene temor a ser apresado, pero en su corazón ya han matado a muchas personas. Debemos cuidar esto y debemos orar a Dios para decirle: Señor, limpia mi corazón, líbrame de este resentimiento, de este odio que me puede llevar a matar a la gente en mi corazón. No lo haré quizá físicamente, pero en mi corazón ya los maté. Ahora, el que ellos padecieran por haber cometido un homicidio, ¿era algo que se deberían regocijar y que traía buen nombre al nombre de Cristo? En lo absoluto. Más bien al contrario, merecían esa persecución y ese castigo. Así es que les dice: no mezclen las cosas. Que ninguno de ustedes padezca por homicida. Tampoco que ninguno de ustedes padezca por ladrón. Esto no es algo que debe caracterizar a un creyente. Deben guardar sus vidas en integridad. Y si tú robaste y si te están persiguiendo o te llevaron a prisión por haber robado, esto no es una causa de persecución cristiana. No mezclemos las cosas. Tampoco sufran como malhechores, y se refiere a cualquier otro tipo de maldad que no tiene que ver con estas dos primeras. Cualquier otro tipo de maldad. ¿Qué significaría eso? No significaría que estábamos dando un testimonio de Jesucristo, sino de todo lo contrario, que estamos viviendo en una carnalidad impresionante y quizá ni siquiera sean salvos, ¿verdad? Y dice algo muy importante también aquí, algo mejor dicho muy peculiar o diríamos especial. Dice: ni por meterse en lo ajeno. Muchos creen que aquí se refiere a una persona chismosa, a que anda metiéndose en chismes y hablando mal de otros, etc. Bueno, esto es obvio que no debe ocurrir en la vida del creyente, pero más se refiere aquí al analizar el término que tiene que ver con sobreveedor, que no te metas en sobrever algo donde no te llaman, ¿no? No te inmiscuyas en asuntos que no te pertenecen. No te entremetas, no entremeterse en lo ajeno significa: no me voy a meter en algo que no me incumbe. Por ejemplo, voy a tratar de que en mi trabajo todos sean creyentes y empiezo a hablarle a la gente y empiezo a tratar de convencer al jefe y entonces cuando no aceptan me pongo áspero contra ellos. No debo entremeterme en lo ajeno, esto no me corresponde, yo no soy el jefe, ¿sí? Hay una autoridad. Sí puedo influir
con un buen testimonio, y este es mi deber como cristiano. Influir en las personas que están a mi alrededor con un buen testimonio. Recordemos cómo exhorta Pedro a las casadas, que estaban casadas con personas incrédulas, a que pudieran ganarlos para Cristo, sometiéndose a sus maridos, no siendo ásperas con ellos, teniendo un testimonio que hablaba de Jesús, para atraerlos a Jesús. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y aquí también aplicaría lo mismo, por la conducta de ti como empleado, ganar a tus compañeros empleadores e incluso a tus jefes. Por tu conducta como jefe, poder atraer a Cristo a tus empleados. Es la conducta lo que atrae. ¿Y cuál es esa conducta? Viviendo en el amor de Jesucristo. Eso es lo que es ser cristiano. De hecho, el término cristiano no fue acuñado por los mismos cristianos. Esto era algo que le habían sido dado a los cristianos por las personas que los rodeaban. Así como primero los llamaron nazarenos, o también los llamaron como los seguidores del camino. Aquí en Antioquía empezaron a hablarles como cristianos, y de repente se quedó también como un término que se usaban entre creyentes. Pero los mismos cristianos, era un término muy sagrado para el creyente, el término cristiano, porque se referiría a Cristo. Pero más adelante significó ser un seguidor de Cristo, y en este sentido lo hablaban también entre los creyentes. Este sí es cristiano o este no es cristiano, ¿sí? Como un término que también lo usaban. Ahora, el término de cristiano es precisamente Cristo, alguien que está replicando el carácter de Cristo, ya no el carácter de la carne y del egoísmo y las tinieblas que nos caracterizaba en la vida pasada. Ahora el carácter de Cristo, de amor, de santidad, de comunión, esto que nos caracteriza como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo. Y esto era lo que tenían que vivir en ese momento estas personas, y que también nosotros somos exhortados a que no nos consideren como personas que nos persigan por ser ladrones, o por ser homicidas, o por ser malhechores, o por entremeternos en lo ajeno, ¿verdad? Esto no sea algo que nos caracterice como cristianos. Ahora, hay que entender esto, porque no toda aflicción es por causa de Cristo. Muchos sufren por sus propios errores, otros sufren por sus propios pecados o por tomar decisiones incorrectas. Todo esto es causa de tus malas decisiones o de tus errores. Una cosa es esa, y otra cosa es sufrir por causa de Cristo. Entonces, hay que examinarnos si nuestro sufrimiento es porque llevo un testimonio fiel en el Señor. Claro, si simplemente no me meto con nadie, no le hablo a nadie, no le predico a nadie, pues nunca voy a tener persecución. Pero la exhortación de parte de Dios es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Este versículo que les comenté anteriormente, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, ser seguidores de Cristo, ser discípulos de Cristo. Si yo comparto el Evangelio de Cristo y por causa de eso me empiezan a perseguir, esto recibe alabanza de parte de Dios. Pero no por entremeterme en lo ajeno o por hacer algo incorrecto, sino porque estoy dando testimonio del Señor. Hay que examinarnos. Que sea porque tengo un testimonio fiel y no por alguna imprudencia. Algunas personas han recibido amenazas de perder el trabajo porque no respetan los horarios de trabajo para testificarle a las personas. Sí es importante predicarles, por supuesto, pero en mi trabajo voy a dar un buen testimonio de un buen empleado haciendo bien las cosas, honrando a Dios con mi trabajo, y en el tiempo de tomar el café o de tomar los alimentos con los compañeros, estoy platicando ahí no hay ningún problema. O si fuera del trabajo los cito para vernos en algún otro lugar y platicarles el Evangelio, ahí no hay ningún problema. Estamos haciendo las cosas bien. Pero no que sea por alguna imprudencia. No debemos nosotros atraernos conflictos innecesarios. Debemos ser fieles al Señor y ser prudentes en lo que hacemos. Dios quiere que nosotros suframos por hacer el bien, no por hacer el mal. Por lo tanto,
tenemos que ser sabios en nuestro comportamiento. ¿A qué nos asemeja Dios? Prudentes como serpientes. Vamos a leer, Blanquita, en Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tenemos que ser firmes en lo que creemos, pero no necios en nuestro comportamiento y nuestra forma de platicar con otros. Tenemos que ser valientes al presentar el Evangelio, pero no altivos en la manera en que lo presentamos. Sí, con toda humildad. La gente no responde a la aspereza en las palabras o en el trato. La gente responde a la amabilidad y al amor. Debemos ser íntegros, no tercos. Cuando tú ves que la persona ya escuchó, pues ya escuchó. Yo conozco personas que han sido tan tercos hasta que no haga una oración, gente que cree que por hacer una oración ya se salvaron. Y conozco un caso donde la persona le dijo, está bien, ya para quitárselo de en medio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mira, sígueme en esta oración. Sí, te sigo, tú di la oración. Y ya, ¿listo es todo? Sí, muchas gracias, ya, hasta ahí. Ya no te quiero volver a escuchar, ¿verdad? Esto no se lleva a cabo el propósito, a través de una terquedad. Leamos lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 6. Si fueras tan amable, Yorgos. Dios se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios se engañe con palabras vanas. Lo que nosotros vamos a hablar es con sabiduría, teniendo en mente algo muy importante, que quede claro el mensaje y que Dios obre a través de su Espíritu en ese corazón para convencerlo. Recordamos que ahí en Juan capítulo 16, en el versículo 8 en adelante, dice, hablando acerca del Espíritu Santo, que cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. No se pretende el que nada más la persona haga una oración y ponga otra banderita de conquista de otra persona que estaba orando para que se salvara. No puedes considerar que porque hizo una oración ya es salva. Nosotros pretendemos que se conviertan al Señor y que sean seguidores del Señor y de hacer discípulos, dice la Escritura. No ir y hacer personas que levanten la mano ante una oración que hiciste, sino seguidores de Cristo. Y en esto tenemos que confiar en oración. Cuando tú estás compartiéndole el Evangelio, una de las formas más importantes que debemos hacer es primero compartir nuestro testimonio, cómo fue que nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo, en términos generales, no abundando mucho sobre eso, porque esta era la forma en que vivíamos gobernados por el diablo. No vamos a glorificar la obra del diablo. Entonces, en términos generales voy a dar testimonio de cómo fue que viví antes de conocer a Cristo, de qué manera se me presentó el Evangelio y todo lo que Cristo ha cambiado en mi vida o ha obrado en mi vida después de que lo conocí y le dejé el control de mi vida. Entonces, en esto sí puedo abundar un poco más. Y después de haber hablado brevemente de mi testimonio, les presento el Evangelio. Pero en todos estos momentos estoy orando para que sea Dios, a través de su Espíritu, quien esté obrando en ese corazón, para que lo libre de toda distracción, para que entienda las palabras de Dios y que tome una decisión. Que entienda que es la decisión más importante de su vida, que quiera convertirse a Jesucristo. Eso es lo que pretendemos. Así que arrepentidos y convertidos es el llamado de Dios ahí en Hechos 3:19. Que se conviertan al Señor y abandonen su estilo de vida para ahora someterse a su voluntad. Esta es la mejor decisión que puede tomar una persona. Y hay un verdadero cargo en nuestros corazones, porque a veces le estamos hablando a nuestro cónyuge o a nuestros hijos o a nuestros vecinos o a nuestros familiares, gente que amamos y quisiéramos ver ese cambio en sus vidas, porque sabemos que la desgracia en la que están viviendo
es porque viven en su propio egoísmo, porque no conocen a Dios, sea quien sea. La naturaleza caída nunca produce gozo y bienestar. Al contrario, tinieblas, rupturas de relaciones, pecado. Todo esto es lo que nosotros somos llamados a poderles dar testimonio por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestras palabras. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estos aspectos. No provocarnos nosotros la persecución, sino que la persecución nos venga por dar testimonio de Cristo. Ahora, algo que también deberían tener en cuenta es que no debían avergonzarse del sufrimiento que la persecución les estaba trayendo. Vamos a leer nuevamente el versículo 16, 1 Pedro 4, 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se... Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Sufrir por Cristo debe ser un honor. Que las personas comenten acerca de ti, acerca de ese comportamiento y de ese testimonio que estás dando como creyente, aunque se burlen o que lo mediten. Algunos se burlan, pero no nos debe importar esto. Para nosotros debe ser un honor ser perseguidos, sufrir por causa del nombre de Cristo, no una vergüenza. En aquel entonces, como les decía, el término cristiano no era un título que como nosotros lo tomamos con mucho honor. Era un título que se tomaba como una especie de burla. Para muchas personas en la actualidad también es así. No, mira, este es un cristianete, mejor ni lo invites porque no va a asistir. Qué bueno que digan eso. Que te invitan a unas malas relaciones o malas juntas, como por ahí dicen, que te invitan a los tragos o que te invitan con mujeres y que tú les digas en todo momento no, no, no y no. Hay consecuencias cuando compartimos con los incrédulos, porque los incrédulos viven en las tinieblas. ¿Y qué es lo que quieren que compartamos? Las cosas de las tinieblas. Supe el caso de un joven que su papá al entrar a la universidad le dijo: hijo, ve a la universidad y regresa a casa. Ve a estudiar nada más y regresa a casa. No hagas compañerismo con los incrédulos. Dios es muy claro con esto. Leemos en 2 Corintios 6, 14 en adelante: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es una exhortación de Dios porque nos dice qué compañerismo tiene la justicia, que es la que tenemos en Cristo, con la injusticia, que es en la que viven los incrédulos. La luz, que es lo que somos en Cristo, con las tinieblas, que es en lo que viven los incrédulos. La potestad de Satanás, que es lo que viven los incrédulos, con la potestad de Dios, que es en la que vivimos nosotros. No hay comunión. Vamos a los incrédulos para hablarles del Evangelio de Jesucristo, para ganarlos a Cristo, no para hacer compañerismo con ellos. Y constantemente le decían amigos que vivían cerca de donde él vivía: mira, vente con nosotros, no te vayas en lo que aquí llamamos camioneta. Te damos jalón en el carro, vente con nosotros. Y él: no, gracias, no, gracias, no, gracias. En una ocasión un amigo le dijo: ¿por qué si vivimos tan cerca de donde vive este amigo, por qué no lo invitamos? No, es que él nunca quiere. A ver, déjame insistirle. Le insistió y accedió. Entonces se fue con ellos, iban manejando a alta velocidad, son detenidos por un agente de tránsito y encuentran droga en la cajuela. ¿A dónde creen que lo llevaron? A prisión. ¿De qué crees que lo inculparon? ¿De ser seguidor de Cristo? No. Y no sabes cuánto se lamentaba haber desobedecido a su padre. Es que es clara la Escritura. Debemos ser claros con esto. Dios nos advierte y tenemos que ser obedientes con lo que Dios nos advierte. Si Dios lo dice, es porque quiere bendecir tu vida. Si Dios te advierte, es que quiere librar tu vida. Y en este caso, así sucedieron las cosas por no hacer caso a los principios de la Biblia que su padre lo estaba exhortando, ¿verdad?
Entonces, si nosotros sufrimos, no debemos avergonzarnos por sufrir. Aunque el mundo en aquella época se burlaba de los creyentes y se sigue a burlar ahora, debemos glorificar a Dios en medio del sufrimiento. Porque pasa algo muy importante. En la alabanza ante la persecución, cuando tú alabas a Dios al ser perseguido, hay un testimonio poderoso que le estás dando a los incrédulos. Alabarlo ante la persecución. Lo vimos la vez pasada, pero vamos a recordarlo en Hechos capítulo 16, versículos 23 al 25, el testimonio de Pablo y de Silas, cuando fueron apresados. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tú lo alabas cuando cantas. Tú lo alabas cuando lo obedeces. Tú lo alabas con tu comportamiento. Aquí vemos que ellos, en lugar de hablar mal del sistema o quejarse de Roma o de las autoridades que injustamente los apresaron, estaban alabando a Dios. Claro, después ven el terremoto y que se les sueltan las cadenas y todo lo que pasó. Vemos el resultado que hubo con el carcelero. Se convirtieron él y toda su casa. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se acercó a los pies de Pablo. Pablo les dijo, cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él vino a pagar por tus pecados. Cree que Él es la solución para reconciliarte con Dios. Y serás salvo, tú y tu casa. Por tu influencia, por tu testimonio, puedes ser salva toda tu casa. Pero no fue el único caso. Vemos que por su obediencia, por testificar de Cristo, por no amedrentarse a pesar de todas las amenazas de los judíos, apresaron a Pedro. Y ya habían matado a Jacobo. Y la iglesia hacía oración sin cesar por él. Él estaba en prisión por causa de compartir el evangelio de Jesucristo a todas las personas. Enfrentaba a los sacerdotes, enfrentaba a los fariseos, enfrentaron a todo judío, a que este era el Mesías, a que este que ustedes crucificaron y mataron por mano de Herodes, este es el Cristo. Ahora, ellos no tienen ningún embargo con esto. Hasta en sus escritos tienen ahí escrito que ellos mataron a este Jesús. No lo consideran el Mesías. ¿Y qué pasó ahí? Viene el deseo de Herodes de quererlo matar. Lo manda a sacar de la prisión para matarlo. Se encuentran con que no hay un Pedro ahí. No estaba Pedro. O sea que Pedro aquí les está escribiendo acerca de la persecución con conocimiento de causa. Yo también he sido perseguido. He sido encarcelado para que me llevaran a ejecutar. Yo sé lo que es esto. Pero así como yo he visto el poder de Dios, ustedes también lo pueden ver en esos momentos, en esas crisis, para que su testimonio sea pulido, purificado como creyentes, como auténticos creyentes. Auténticos seguidores de Jesús. Pues no hay Pedro. ¿No hay Pedro? Si estaba custodiado por 16 soldados. ¿No hay Pedro? Pues a la ejecución de todos estos que fallaron en su encomienda y los mandó matar. Y Pedro continuó predicando el Evangelio. Todos aquellos que se enteraban de esto
porque esto fue alarmante. Y esto se conoció, te aseguro, en todo Jerusalén. Y esto le hacía ver a las personas el poder del Dios en que creían los cristianos, que todavía no los llamaban como cristianos, los seguidores del camino. Entendían entonces que este era verdaderamente el Mesías, y muchos se convertían. Y como les decía la vez pasada, los consideraban una religión de la escoria de la humanidad, porque ahí nada más se reunían mujeres, niños y personas menospreciables, ¿verdad? Y ya entendemos por qué, porque Jesús les daba valor realmente a los esclavos, a las mujeres. Dieron un testimonio claro de Jesucristo y se mantuvieron fieles a Él. Y esto es lo que caracteriza la vida de un auténtico hijo de Dios. Entonces, ten en cuenta que no debes provocarte tú mismo la persecución. Ten en cuenta que no debes avergonzarte de sufrir por causa de Cristo. Pero también ten en cuenta, les dice el apóstol Pedro y también nos lo dice a nosotros, que debemos considerarlo como un juicio purificador de parte de Dios. Veamos los versículos 16 y 17. No, 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dios usa las pruebas con el propósito de purificar a su pueblo. ¿Purificarlo de qué? Bueno, entendemos por la parábola del trigo y la cizaña que esto es difícil de detectar. En muchas ocasiones es difícil, sobre todo cuando está en crecimiento esto. Ya se distingue cuando han madurado en su fruto, pero mientras tanto, no sé si ustedes hayan visto, pueden verlo y consultarlo en estas maravillas que tenemos de la actualidad, fotos de trigo y la cizaña y los ves muy parecidos. Las pruebas muestran quién realmente es trigo y quién realmente es cizaña. Las pruebas. Dios purifica a su pueblo por medio de esas pruebas. Y esto era algo que Dios estaba haciendo en todos ellos en aquella época. Eran pruebas de fuego, persiguiéndolos para matarlos. Eran pruebas de fuego. Persiguiéndolos ya en esta persecución que se generó por ahí por el 60, entre el 64 y 65 después de Cristo, con Nerón. Persiguiéndolos para ponerlos como comida de los leones. Persiguiéndolos para ponerlos como antorchas. Eran crueles esas persecuciones, pero no era la única forma como trataban con ellos. Si tienen curiosidad, pueden buscar en la historia, hay varios libros que hablan acerca de la persecución de los primeros cristianos y algunos comparten esas cosas horrendas que ellos padecieron por causa de esa persecución. Pero como yo les decía la vez pasada, la forma como pasaban todas esas angustias eran porque el glorioso Espíritu de Dios reposaba en ellos. Y porque ellos sabían que era mejor padecer esto y no un infierno eterno. Esto era temporal y de aquí pasarían a la gloria. No un infierno eterno que les esperaba a todos estos perseguidores si no se convertían al Señor. Qué tremendo, ¿no? Entonces no deberían de sentir así esa persecución como algo que se salía del control de Dios. No, debían considerarlo como un juicio que los estaba purificando. Y Dios estaba haciendo eso en sus vidas. Y así como el sufrimiento separa lo genuino de lo superficial, así estaba separándolos y puliéndolos. Así como el fuego prueba al oro, así también estaba siendo probada su fe. La prueba
revelaba lo auténtico de su fe. Leamos 2 de Pedro 2:9, Blanquita. Sabe el Señor librar a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. A nosotros nos libra, a ellos les espera el castigo. Ahora, esta parte dice, porque es tiempo de que comience el juicio por la casa de Dios. Y si primero empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué significa esto? Muchas veces nos han presentado el Evangelio como algo sencillo, simplista. Solo haz una oración y ya declárate salvo. Falso. No está mal que hagas la oración, pero es una vida comprometida en seguir a Jesús, una vida comprometida a clavar su carne permanentemente en la cruz juntamente con Cristo para ahora hacer la voluntad de Dios. En el fruto de su vida, en su comportamiento cotidiano, manifiesta el poder del Espíritu que ahora ya está en él, porque él aceptó la salvación del Señor. Él entendió que la sangre de Jesucristo lo había limpiado de todo pecado. Él entendió que esto lo hizo perfecto ante Dios y que por eso ahora su Espíritu mora en él. Y Él es el que lo fortalece. Estos que vivían que morían alabando al Señor en el Coliseo romano, daban testimonio del poder del Espíritu, del glorioso Espíritu que estaba en ellos y que les ayudaba a pasar ese trance. Habían entendido esto. Esto es importantísimo. Porque si el justo con dificultad se salva, era lo que estaban enfrentando ellos. Dificultades por aceptar a Cristo. Dificultades que los estaban purificando, puliendo, determinando quién sí era creyente y quién no. Purificando esa fe como el oro. Resistiendo todas esas pruebas como el oro. Haciéndolos brillar en el testimonio de Jesucristo como el oro. Y no era fácil. Fíjate, tuvieron que salir huyendo. Muchos que hemos tenido el privilegio de tener una casa propia. O vas por tu vida, o te quedas y mueres, sí, en tu casa, pero muerto. Las cosas perdieron valor. Vámonos. Y huyeron. Y se fueron. Y no por algo que ellos hubieran hecho, sino por algo que los estaban inculpando. Pero entonces, ¿te ibas a quejar? El verdadero creyente nunca se quejó, sino que continuaron y les decían a la gente, necesitan convertirse a Cristo, esto es temporal, todo se queda. ¿Y acaso no? ¿Acaso no todo se queda? ¿Crees que eres dueño de algo y no eres dueño de nada? Porque somos polvo. Cuando entiendes esto, no vives atado a las cosas. Vives en la libertad de compartir el Evangelio. Y esto es lo que Dios quiere con nosotros, que podamos ser purificados, pulidos en nuestro testimonio, purificados de tal forma que enfrentamos a un mundo pecador y no me importa o no me detengo porque sea el jefe o porque sea el empleado, porque todos necesitan este Evangelio. Estoy dando un buen testimonio de Jesucristo y cuando me preguntan, oye, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué te comportas de esa manera? ¿Por qué rechazas a los amigos que te invitan a los tragos? Te quieren. Quieren pasar un momento agradable junto contigo. Tú te estás aislando. Momento de compartirles el Evangelio. Señores, ese es el camino que lleva al infierno.
Esa taberna que dice la gloria es el infierno. Esa taberna que dice la oficina es el infierno. El título que tengan es el infierno. Hay bares que dicen la bendición. ¿De quién? Del diablo. Porque es el infierno. Es de lo que tú puedes testificarles y hablarles y atraerlos a los pies del Señor. Y muchos de ellos hasta corregir y meditar. Les comenté de aquel amigo que lo invitaban a irse con algunas mujeres allá a México y que le dijo, mira, yo tengo suficiente en mi casa, yo no voy a compartir con ustedes. El otro, ya que vio que no iba a jalar con ellos, yo creo que tampoco voy a ir, no sé por qué te llamé, pero yo tampoco voy a ir. Ya no se supo si realmente fue o no fue, ¿verdad? Pero lo que realmente trae un cambio en el corazón es precisamente la conversión. No hay persona que cambie en su corazón a menos que sea transformado por el poder de Dios a través de la conversión. No existe, ¿eh? No existe. Al menos yo llevo ya en Cristo 40 y tantos años y no he visto una persona fuera de Cristo que realmente cambie. Más que a través de la conversión viene un verdadero cambio y un cambio trascendente. Porque es el corazón que pasa de las tinieblas a la luz, que pasa de la potestad de Satanás a Dios. No hay otra forma, más que a través de la conversión. Y finalmente, algo que debían hacer, pero entendemos bien esto, ¿no? ¿Por qué se salva con dificultad el justo? Porque padece de persecución y manifiesta esa integridad. Ellos padecieron de persecución y manifestaron que eran auténticos creyentes. ¿En dónde va a quedar entonces todos aquellos impíos y pecadores? ¿Dónde aparecerán? Porque el que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más que una horrenda expectación de juicio y de borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que les espera. Nosotros tenemos la bendición de que, aunque haya sido con dificultad, aunque vengan más dificultades, tenemos asegurada nuestra salvación en Cristo y manifestamos la realidad del destino que les espera a aquellos que rechacen el Evangelio. No estás predicando completo el Evangelio si no das al final esta advertencia. Y no es que te quiero amedrentar o que te conviertas por temor a irte al infierno. No, ese es el resultado que viene por rechazar el amor que Dios tuvo por ti para librarte de ese lugar al haber entregado a su Hijo en el infierno. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, para dar retribución a todos aquellos que no obedecen al Evangelio de Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que le espera al impío y al pecador. Entonces, leemos también en el capítulo 13 de Lucas, no recuerdo ahorita exactamente el versículo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Entonces el justo con dificultad se salva. No es simplemente hacer una oración y ya, y puedo seguir haciendo lo que se me da la gana y viviendo en mi pecado. Eso no salva a nadie. Es arrepentidos y convertidos. Es una determinación de tu corazón. Y finalmente también debían tener en cuenta en toda esa persecución, debían tener en cuenta siempre hacer el bien y encomendarse a la protección divina. Leamos en el versículo 19. ¿Yorgos? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sí tenemos que responder a la persecución. Debemos responder haciendo el bien. ¿De qué manera? En amor. En amor por los que nos persiguen.
Solamente en esa persecución que recibió Esteban, por causa de enfrentar a su pueblo del pecado que habían cometido, de que era una historia que los caracterizaba como perseguidores de aquellos que hablaban el bien, siempre ha sido igual. No importa qué religión tengas. Siempre el que predica la verdad, siempre el que predica el bien, siempre el que está de parte de Dios, que manifiesta la luz con su testimonio, siempre va a ser perseguido por el mal, o por los malos, por el diablo. Incita a la gente para esto. Responde a esa persecución haciendo el bien siempre, manifestando el amor de Jesús siempre, orando por ellos siempre, manteniéndote fiel siempre. Porque esto les habla de Jesús a ellos. Ven tu testimonio y se quedan sin palabras. Yo recuerdo en una ocasión donde, estando en básicos, al maestro le pedíamos que nos diera otra oportunidad porque las notas habían salido muy bajas y el maestro dijo, miren señores, hubo una persona que sacó 100 en el examen. Esa persona muestra que ustedes también podían haber sacado 100 en el examen. Si esa persona no hubiera sacado 100, entonces nadie hubiera sacado 100, hubiera hecho otra evaluación. Pero él demostró que sí se podía. Todo el mundo le cortó el habla al del 100. Siempre hay persecución con el que hace el bien. Siempre hay persecución. Pero acá lo mismo pasa. Dios quiere que nos mantengamos fieles. Y si una persona ha sido convertida a Cristo y se mantiene fiel, les habla a las demás personas de que es posible para ellos convertirse y ser fieles. Cuando tú estás dando tu testimonio es lo que les estás diciendo a las personas. Yo era un pecador igual que tú, conviértete a Cristo. También para ti es posible. Recuerdo una persona que me compartió que estando en un café le dio un folleto a un mesero. Y el mesero le dice, ay, mire, yo quiero acercarme con usted porque quiero decirle que yo también soy creyente. Y entonces le dice, a ver, cuénteme. Y empieza a comentar y le dice, mira, yo era un homosexual. De repente una persona que trabajaba conmigo, quise yo darle un regalo porque se iba a ir con nosotros y le dije, pídeme lo que quieras. Y yo sabía que lo más que me podía pedir era un carro y yo tenía un carrito ahí que podía servirle a la persona y se lo daba. Pero no me pidió el carro. Me dijo, ¿de veras le puedo pedir lo que quiera? Sí. Acompáñeme a una reunión de la Biblia. ¿Eso es todo lo que quieres? Sí, hombre, te acompaño. La acompañó y se convirtió a Cristo. Y empezó a seguir al Señor. Y de repente conoció a una chica y se enamoró de ella. Y después le venían preocupaciones y él le oraba a Dios, pero ella ya conoce mi testimonio y qué tal si yo no funciono como hombre y me da pena, no quiero hacerla infeliz. Y total de que Dios le dio la gracia de tener hijos. Y tiene un hogar estable y tiene hijos y es una persona fiel. Y entonces le dice, mira, esa persona que ve usted ahí dice que es cristiano, pero es un falso. No conoce a Cristo. Es un fumador empedernido. Y dice que no puede dejar el cigarro. Si Dios me cambió a mí, puede cambiar a cualquiera. Y este otro también dice que es cristiano, pero es un borracho, es un esclavo del vino. Y dice que no puede cambiar. Si Dios me cambió a mí, puede cambiar a cualquiera. Ese otro que está ahí también dice que es cristiano y es un mujeriego. Es un mentiroso, no es cristiano. Si Dios me cambió a mí, puede cambiar a cualquiera. ¿Te das cuenta del impacto que trae que tú compartas el testimonio? Y no precisa ser un testimonio tan fuerte. Conocí a un amigo que era hijo de un misionero y estaba con otro amigo que estaba de misionero en un lugar y
ambos le compartieron su testimonio a una tercera persona. El hijo del misionero pues no tenía un testimonio así aberrante en su pasado, ¿verdad? Ni había sido alcohólico, ni había sido mujeriego, ni había sido tomador, ni nada por el estilo. Y entonces el otro sí había sido todo eso y más. Entonces el chico que escuchó el testimonio le dice: ¿cómo me impresiona que tú te hayas convertido a Cristo? Le dijo al hijo del misionero. Porque yo soy como tú, yo me siento justo por las cosas que yo hago. Y ahora que tú me enfrentas a esto, me doy cuenta que estoy igual de perdido que tú lo estabas. Porque nunca podría yo satisfacer a Dios con las cosas buenas que yo hago. Y se convirtió por el testimonio del hijo del misionero. Cada testimonio es importante porque cada testimonio es el cambio de Dios, es el testimonio de Dios, del cambio de una persona de la vida de tinieblas a la vida de la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. Es una transformación. Cada testimonio, y tu testimonio no es menos importante, es bien importante. Y Dios lo quiere usar. Con valor demos testimonio de esto. Y si padeces persecución, ¿qué importa? Te vas a gozar que es por causa de Cristo. Y si te dejan de hablar, ¿qué importa? Es por causa de Cristo y a lo mejor te va a dejar de hablar, pero después va a venir a decirte: quiero convertirme a Cristo, porque he visto tu testimonio fiel, que te mantienes fiel. Mantente así, haz el bien, mantente haciendo el bien. No cedas a las presiones del mundo, no caigas en el error de hacer el mal. Necesitamos mantenernos haciendo el bien, aunque seamos perseguidos por hacer el bien y no el mal. Leamos lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 21, Blanquita. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A la persecución responde haciendo el bien en amor, en oración, en fidelidad. Dios nunca te va a abandonar. Él no abandona. Él te cuida y te va a cuidar siempre. En la persecución no te canses de hacer el bien y deja el resultado en las manos del Señor. Tú estás orando, tú le estás pidiendo: Señor, yo estoy haciendo el esfuerzo de presentarles claramente tu mensaje, tu salvación, pero en tus manos está el resultado. Solo tú, a través de tu Espíritu, puedes convencer de pecado, de justicia y de juicio. Haz tu obra en este corazón como lo hiciste en el mío. Yo descanso en tu trabajo, Señor. Y si hay persecución, no me importa. Tú eres mi escudo. Tú eres mi juez. Tú eres mi defensor. Veamos lo que dice en el Salmo 46.1, Yorgos, y el 7.10, Blanquita. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No voy a temer. Por tanto, no temeremos, ¿sí? Aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no voy a temer. Él está conmigo. Dice en el 7.10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Protege, cubre, salva a los rectos de corazón. Entonces, este en el corazón de Pedro, el anhelo de Pedro de fortalecer a cada uno de estos creyentes que estaban siendo perseguidos por algo que los habían inculpado. No eran culpables de haber causado el incendio, pero la gente los quería matar por malhechores y ellos con su testimonio tenían que dar testimonio, válgame la redundancia, a la gente que los tomaban como malhechores, de que ellos estaban siendo perseguidos injustamente. Con su testimonio tenían que dar muestra de esto. Entonces, no es una señal de que Dios te abandone.
No, Él está probando tu corazón, está probando tu fe, está probando a la iglesia, porque si por medio de la iglesia Él quiere compartir el evangelio a la gente, lo va a hacer únicamente con aquellos creyentes que han sido probados y se mantienen auténticos en la fe. Esta es la iglesia que va a predicar el evangelio a las demás personas. Dios va a juzgar al mundo, pero primero tiene que disciplinar, purificar a su iglesia, para que entonces presenten el evangelio de una manera correcta y ellos sepan que ese es el camino correcto, que tienen que arrepentirse y convertirse al Señor. A un joven que estaba siendo muy presionado por causa de ser un fiel creyente y compartir el evangelio a los demás que lo rodeaban, él padecía por esto, se burlaban de él y demás. Y entonces le dice un amigo: ¿por qué sigues compartiendo el evangelio? ¿Por qué sigues siendo fiel a Jesucristo? Si tantos problemas te está acarreando esto, mejor abandónalo. Y le dice: ¿tú has visto lo que hace un herrero? Sí. ¿Tú sabes que tiene que pasar por fuego el hierro, golpearlo para darle forma y hacerlo más fuerte? ¿Sabías eso? Y añadió: así está haciendo Dios conmigo. No me está tratando de destruir, sino está tratando de hacer más fuerte mi fe y mi testimonio. Así es que no pienso abandonar al Señor. En su poder me voy a mantener firme. Y así es con la vida cristiana. Las pruebas de Dios no son para destruir nuestra fe, sino para fortalecerla y brillar como oro. Hagamos una oración. Dios bendito, agradecemos este tiempo que nos permites ver que la persecución no es algo que está ajeno a la vida del creyente, ni algo que se ha salido de tu alcance. Permítenos, Señor, tener presente que cualquier tipo de persecución que nosotros padezcamos, tengamos en claro que tú estás puliendo nuestro carácter, nuestra fe, haciéndola más hermosa y haciéndonos más parecidos a ti. Señor, te pedimos que el testimonio que tú estés levantando en nuestras vidas pueda impactar realmente a los que nos rodean, que ante nuestras reacciones y ante nuestras acciones vean el carácter de Jesús. Señor, no anhelamos grandezas, solo anhelamos que tu obra se lleve a cabo, que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Los resultados los dejamos en tus manos. Tú eres quien más que nosotros anhelas esa iglesia pura, como pudiste hacerlo con esta iglesia perseguida. Purifica nuestros corazones y aliéntanos a dar un claro testimonio de ti. Y que las personas que escuchen el Evangelio por medio de nuestras vidas tengan claridad en ese mensaje. Te pedimos esto a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues que disfruten este hermoso domingo en familia. Que Dios los bendiga y primero Dios continuamos con esta parte. Ya entramos al capítulo 5. El próximo estudio lo vamos a ver. En ese estudio me va a suplir mi hijo David. Me pidieron que predicara en una boda, pero yo clarito vi que era en sábado, pero no, ya me di cuenta que es en domingo y ya había hecho el compromiso. Entonces, por esta ocasión mi hijo David me va a suplir y pero nos vemos en 15 días. Que tengan un feliz domingo, que el Señor los bendiga.